Muy buenas noches a todos, soy el ingeniero Gustavo Hopi y el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de apoyo justamente que nos está brindando a través del Instituto INAP. Recordemos que estamos llevando nosotros el área de geometría y trigonometría. Hemos iniciado con la parte de geometría plana y en este momento vamos a continuar con la parte de ángulos que habíamos iniciado anteriores sesiones. Recordemos algunas cosas que habíamos hablado acerca de ángulos, algunos conceptos importantes. Por ejemplo, recordemos que el ángulo, hablar de ángulos, medir ángulos significa medir aberturas. Mientras más se abre nuestro ángulo, más va a medir. Hablamos también de unidades, dos principales con las que podríamos ir trabajando. Los grados sexagesimales, que es muy común, muy práctico trabajar sobre ellos, y también podríamos estar trabajando con radianes. Hablamos también de tipos de ángulos. Hablamos de ángulos completos, que se refiere a una vuelta completa. Hablamos de ángulos llanos, que son las medias vueltas. Hablamos de ángulos rectos, que son los cuartos de vuelta. Y a partir de estos ángulos, tomándolos como referencia, hemos hablado de ángulos agudos, hemos hablado de ángulos obtusos, de ángulos convexos, de ángulos cóncavos. Posteriormente también hablamos de relaciones entre ángulos. Por ejemplo, hablamos de que existen ángulos consecutivos, que son esos angulitos que están juntitos uno con el otro, comparten un vértice común, comparten un lado común. Esos son los consecutivos. Hablamos de los suplementarios, aquellos cuya suma de medidas es 180, sin importar la posición en la que estén. Hablamos de ángulos complementarios, cuya suma de medidas es 90, también sin importar la posición en la que estén, juntos, separados. También mencionamos otra relación que son los adyacentes, que en este caso juntos forman 180, media vuelta. En este caso los adyacentes tienen que ser consecutivos, sí o sí. Otra relación importante, los opuestos, que son justamente ángulos que se forman cuando dos rectas se cortan. Y descubrimos que dos ángulos opuestos también siempre miden lo mismo. Luego hablamos de un elemento importante, la bisectriz. La bisectriz es una recta o una semirrecta que pasa por el vértice de un ángulo y divide este ángulo en dos partes iguales. La anterior sesión hemos hecho un ejemplo en la que hemos trabajado en base a estos conceptos y sin la necesidad de trabajar sobre una gráfica hemos resuelto un ejercicio de ese tipo. El día de hoy me gustaría continuar con otro ejercicio, pero esta vez nos vamos a dar cuenta que existe una necesidad de que haya una gráfica de por medio. Entonces, vamos a necesitar trazar una gráfica y bueno, hay que tener cierto cuidado cuando hacemos esto porque si no seguimos al pie de la letra lo que el enunciado menciona, entonces claramente lo que hagamos después estaría mal. Entonces simplemente tomemos cuidado, no lo veamos como algo muy difícil, simplemente guiémonos con cada cosa que el enunciado menciona, respetando, obedeciendo lo que el enunciado menciona. Bien, justamente el ejemplo que quiero mostrarles el día de hoy está ya escrito en la pizarra. Vamos a leer el ejercicio. Se tienen los ángulos consecutivos y suplementarios A o B y B o C. Se trazan las bisectrices OX de B o C y OY de A o X.
siendo B o Y 75 grados, calcular el ángulo Y o C. Algunos detalles importantes que me gustaría aclarar, mencionar, más que todo notación. Estos simbolitos, como podemos observar acá, a veces en los libros de teoría, de ejercicios, simplemente vamos a verlo de esa manera. Hasta podríamos compararlo con el simbolito que comúnmente se utiliza de menor mayor, pero que en nuestro contexto estaríamos hablando de que representa ángulo, la medida de un ángulo. También, como estaba justamente mostrándoles, o como he trazado en este caso, también esta es otra manera de representar ángulo, ¿ok? Entonces tenemos el simbolito de menor parecido al simbolito de menor y una curvita, que es justamente lo que está indicando la abertura del ángulo. Otra cosa importante, los nombres de los ángulos. Como podemos observar, en este caso los nombres de los ángulos están descritos con 3 letras juntas. Mucho cuidado porque a veces es posible que cometamos el error de decir y el ángulo B, I, O, I, C. No lo decimos de esa manera. Decimos el ángulo B o C, todo junto, sin decir I entre medio. ¿Ok? Es importante tener claro que todo esto, ángulo B o C, está representando un solo ángulo. Las 3 letras simplemente son una referencia para ubicar dónde o cómo está el ángulo, ¿sí? Y la referencia que tenemos que utilizar es de la siguiente manera. Siempre la letra del medio, de las 3 letras, la letra del medio representa el punto que va a ser el vértice del ángulo. La letra del medio siempre es el vértice. Las otras 2 letras siempre indican o son puntos hacia donde se dirige cada uno de los 2 lados. Un lado se va hacia B y un lado se va hacia C, en el caso de este ángulo B o C. Su vértice sería en O, un lado hacia B y un lado hacia C. Cuando tracemos la gráfica seguramente se va a entender mejor. Eso con respecto a notación. Entonces, simbolito de ángulo, muchas veces el nombre de un ángulo está representado con 3 letras juntas, letra del medio representa el punto que es el vértice, las otras 2 letras son puntos hacia donde se van a dirigir los lados. Otra cosa importante para ir aclarando también con respecto a notación, recordemos que esto representa un segmento de recta, solo 2 letras. Y estas 2 letras vendrían a ser los puntos extremos de ese segmento. Entonces, aquí estamos hablando del segmento OX, aquí estamos hablando del segmento OY. Muy bien, habiendo hecho esas aclaraciones, nuestro primer paso entonces va a ser justamente representar lo que dice el enunciado a través de una gráfica, que es justo lo que necesitamos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Comencemos con esta primera parte. Tenemos 2 ángulos, el ángulo AOB y el ángulo BOC. ¿Qué pasa con estos ángulos? ¿Cómo son? ¿Qué relación tienen? Son consecutivos y son suplementarios. Consecutivos, recuerden, uno junto al otro, uno pegado al otro, uno después del otro. Suplementarios significa que la suma tiene que ser 180. Entonces, básicamente me estaría diciendo que estos ángulos, estos 2, son adyacentes. Entonces, grafiquemos esta parte. Bien,
Vamos a poner un punto de referencia que justamente va a ser el vértice. Recuerden, la letra del medio representa el vértice y en ambos casos, es algo que ya sabemos por la teoría, en ambos casos el vértice es O, ¿sí? Tiene que ser así porque dos ángulos consecutivos tienen que tener en común el vértice. Entonces, este puntito de acá va a ser el vértice O. Vamos a dirigir un punto, un sentido de esta semirrecta o el sentido de la semirrecta, llamémoslo A, por este lado, y por este otro lado llamémoslo C. Ahora nos tocaría trazar el lado común de ambos ángulos. Dos ángulos consecutivos tienen en común el vértice y también tienen en común un lado. Entonces nos tocaría trazar un lado que va a ser el lado común de ambos. Lo vamos a hacer de esta manera. Y hacia este sentido se va a encontrar B. Entonces vamos ubicando estos dos angulitos, vamos identificando dónde están en la gráfica que estamos trazando. Comencemos con A o B. A o B tiene su vértice en O. Vértice en O, ya lo tenemos por acá. Un lado se dirige hacia A. Entonces, vértice O, un lado se dirige hacia A. Este sería uno de sus lados. El otro lado se dirige hacia B. Este es uno de sus lados. Ahora, el otro lado se dirige hacia B. Lo tenemos de esta manera. Un lado, el otro lado. ¿Cuál es la abertura que está quedando entre estos dos lados? Podemos observarlo por acá. Ahí está. Esa es la abertura que correspondería al ángulo AOB. Ese es el ángulo AOB. Vamos con el otro ángulo, BOC. BOC tiene su vértice en O también. Un lado se va hacia B, claro, justamente es el lado común, este es el lado común. Y el otro lado se va hacia C, entonces vendría de esta manera. Este es el otro lado. Este es un lado y este es el otro lado. La abertura que está quedando entre esos dos lados es el ángulo BOC. Entonces tenemos el ángulo AOB, tenemos el ángulo BOC, ahí están nuestros dos angulitos, y podemos confirmar lo que el ejercicio menciona. Consecutivos, sí, uno está junto al otro, tienen el vértice común, tienen un lado común entre ellos. Suplementarios, sí, porque juntos forman 180, que es la característica de los suplementarios. La suma de las medidas da 180. Bien, continuemos. Se trazan las bisectrices. Bisectriz, recordemos, esto ya lo hemos mencionado anteriormente, nos toca recordar. Una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. La bisectriz tiene que pasar por el vértice del ángulo al que está dividiendo. Entonces dice, la bisectriz tiene un nombre, se va a llamar OX. La bisectriz OX, ¿a qué ángulo va a dividir? También lo menciona. OX de BOC. Este es el nombre de la bisectriz.
y este es el ángulo al que va a dividir. Recordemos que BOC está por acá. BOC. BOC. Entonces tengo que trazar una bisectriz, claramente tiene que pasar por el vértice y va a dividir este ángulo en dos angulitos iguales. Entonces voy a borrar esta parte y voy a trazar una recta que divide estos dos angulitos. Tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando nos toque poner los datos, estos dos son iguales. Incluso para aprovechar, podemos poner este dato que estoy mencionando. No conocemos cuánto mide este ángulo. No es un dato que tengamos. Y para aprovechar el dato de bisectriz, porque es un dato importante, voy a aprovecharlo poniendo una incógnita, asignando una letra, la misma para ambas partes. Por ejemplo, ¿qué tal si lo llamamos alfa? Miren, ¿cómo interpreto esto? Dos angulitos juntos iguales, eso quiere decir que esta recta o segmento, que en este caso nos están diciendo que se llame OX, es una bisectriz, es la bisectriz de todo este ángulo. Continuamos. Oye de AOX, ¿a qué se refiere? Recuerden que dice las bisectrices. La primera bisectriz ya la trazamos, es OX. La otra bisectriz es OY. Bien, es una nueva bisectriz. ¿Y a qué ángulo está dividiendo? Ángulo AOX. Primero identifiquemos el ángulo AOX. Voy a borrar esta parte. ¿Cuál será el ángulo AOX en mi gráfica? Vértice en O, vértice en O, uno de los lados se va hacia A. Entonces, desde O hacia A, este es un lado. El otro lado se va hacia X. ¿Y dónde está X? Es uno de los últimos que hemos trazado. Entonces, un lado sería este porque se va hacia A. Y el otro lado sería este otro que se está yendo hacia X. El ángulo AOX entonces sería la abertura que queda entre ambos lados. Esta abertura que acabo de trazar representa el ángulo AOX. Bien, ya identifiqué el ángulo entonces. ¿Y qué pasa con ese ángulo? Recordemos, estamos hablando de que existe una bisectriz al que lo vamos a llamar OY y está dividiendo ese ángulo en dos partes iguales. Entonces voy a trazar una recta, una semirrecta, van a ser desde el vértice y tiene que dividir este ángulo en dos partes iguales. Vamos a tantear para el gráfico la bisectriz, vamos a suponer que va de esta manera. Esta va a ser la bisectriz que se llama OY. Y esta es una bisectriz de todo este ángulo. Quiere decir que, miren, este ángulo y este otro tienen que medir lo mismo. Bien, tenemos un dato numérico. El ejercicio menciona que el ángulo BOY
mide 75 grados. Primero identifiquemos dónde está ese ángulo que menciona este ejercicio. Recordemos, primero inicio con la letra del medio, que representa el vértice. Otra vez el vértice es el punto O. Un lado se va hacia B. Un lado se va hacia B. Tendríamos este lado. El otro lado se va hacia Y. Este es el primer lado, el segundo lado se va hacia Y. Este es el segundo lado. Entonces, un lado hacia B, el otro hacia Y. La abertura que está quedando entre ambos lados es el ángulo BOY, que en este caso ya no existe la necesidad de ponerle o asignarle una letra o incógnita, porque según el ejercicio es un valor conocido. Este ángulo mide 75 grados sexagesimales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para formalizar los datos utilizando el gráfico que hemos planteado, vamos a ir anotando y vamos a ir resolviendo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a anotar el hecho de que OX es bisectriz de BOC. Ese es un dato. OX es bisectriz del ángulo BOC. Bien. Como OX es bisectriz de todo este ángulo, ya habíamos previamente hecho algo importante. Hemos asignado una letra para ambos, porque no sabíamos cuánto medían. Ok, esto significa que pasa lo siguiente. Como OX es bisectriz, este angulito y este angulito son iguales, ¿no? Eso vamos a anotar. Pongamos los nombres de los angulitos. Nosotros podemos también distinguir los nombres. Entonces, comencemos con esto. BOX. BOX. El primer angulito es BOX. BOX. Y este angulito es igual a XOC. XOC. Esto es gracias al dato de bisectriz. Y en nuestro caso, hemos asignado por nombre alfa. Bien, sabemos lo siguiente también. 2 OY también es bisectriz, pero en este caso es bisectriz de AOX. Muy bien, entonces hacemos algo similar a lo que pusimos en el anterior caso, con el anterior dato. Si OY es bisectriz, podemos decir lo siguiente. Que todo este angulito, ¿qué nombre recibiría? Recuerden que AOX viene de aquí hasta acá. Entonces, la mitad sería desde aquí hasta acá. YOX. YOX. El ángulo
Y o X sería igual a ¿qué? Esta era una mitad y la otra mitad sería todo esto. A o Y. A o Y. Lo ponemos de esa manera. Hay una posibilidad que podríamos considerar y es justamente, muy bien, como aquí está vacío este angulito, podríamos asignarle una incógnita, un nuevo nombre, cualquier letra, beta, gamma, tita, una letra griega o cualquier otra letra minúscula, A, B, preferentemente minúsculas, no importa la letra. Es una posibilidad. Si me siento más seguro, si siento que trabajo mejor de esa manera, con más incógnitas, está muy bien. Tendría que llevarnos al mismo resultado. Pero una sugerencia que podría hacerles es procurar evitar más incógnitas si fuera posible. Si solo trabajo con una incógnita en todo el ejercicio, sería ideal. Hay casos en los que nos va a tocar asignar más. No tenemos otra opción. Pero si es posible evitarlo, entonces vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Siempre que necesitemos o trabajemos con más incógnitas, vamos a necesitar más ecuaciones. Y el hecho de trabajar con más ecuaciones puede ser un motivo de, primero, me toma más tiempo. Segundo, al ser un poco más largo, aumenta la probabilidad de cometer algún error en el desarrollo, cosa que obviamente no queremos. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es mi sugerencia. Evito más incógnitas, entonces evito más ecuaciones y el desarrollo tendría que ser más corto. Pero si nos sentimos más seguros, si pienso que trabajo mejor con más letras y trabajo bien, aunque sea un poco más largo, está bien, trabajemos de esa manera. Lo importante es resolver el ejercicio de manera correcta, adecuada y al final obtener el resultado que estamos buscando. Entonces, por el momento yo voy a procurar aplicar lo que estoy mencionando y voy a evitar más letras nuevas. ¿Qué es Y o X? Observemos esta parte, Y o X. Lo voy a borrar un ratito esto. Solo lo que quedó marcado de la abertura con color negro, esto es Y o X. Y o X, todo esto. Entonces, Y o X, si nos ponemos a observar, es la suma o la unión de dos ángulos consecutivos. Recordemos que cuando tenemos ángulos consecutivos, nosotros podemos calcular el resultado de la unión de todo ese ángulo a través de una suma. Vamos a darnos un ejemplo previo para entender esta parte que estoy mencionando. Sin necesidad de asignar letras, supongamos que este angulito mide 75 y supongamos que este otro mide 40. Pero yo necesito saber cuánto mide los dos juntos, todo ese angulito que representa los dos juntos. Entonces, la idea intuitiva que seguramente estamos pensando es simplemente sumar y es lo correcto. Entonces, sumamos 40 más 75 y el resultado de esa suma me da justamente la medida de este ángulo. En este caso sería 115. Pero
más que quedarme con el resultado, me gustaría quedarme con la operación que estamos realizando. 40 más 75. Si lo pongo 75 más 40, no se preocupe, recuerden que la suma es conmutativa. Entonces, no tengo problema con el orden cuando estoy sumando. Ahora, esta misma idea debemos seguir incluso si los valores no son conocidos. Entonces, muchas veces nuestra dificultad va por el motivo de ya no son valores conocidos, ahora son letras. No tendríamos que tener problema ahí. Si seguimos la misma idea que con los números, valores conocidos, entonces tenemos que llegar justamente a la expresión que necesitamos. ¿A qué me voy? Ya que esto no sea 40, que esto se llame alfa. ¿Cómo obtengo qué nombre o cuánto es esto? Sigamos la misma idea. Simplemente lo que va a cambiar es el 40. Ya no va a ser 40, va a ser alfa. Y de esa manera, bueno, sé que no es un valor conocido aún, pero tengo o he encontrado una expresión para justamente representar ese valor que aún es desconocido, sin la necesidad de haber aumentado otra letra. Entonces, con esto justamente he tratado de utilizar los valores y la misma incógnita que nos pusimos para entender nuestro problema. Y o x es todo este ángulo. Y y o x es la unión de estos dos ángulos. Al final la unión, estamos recalcando que se lo expresa a través de una suma. Entonces, formalicemos esto, lo vamos a escribir según lo que hemos mencionado. El ángulo y o x, entonces va a ser la suma de estos dos. Por lo tanto, alfa más 75 es igual al ángulo AOY. Y vean, sin la necesidad de aumentar una nueva letra, ya puedo asignar aquí un nombre con relación a lo que tenemos. ¿Qué había sido AOY? AOY, este angulito había sido alfa más 75. Bien, de esa manera he llenado todos los angulitos, en algunos casos con datos de valores numéricos que teníamos, en otro caso he asignado letras utilizando el dato de bisectriz, en otro caso también con el dato de bisectriz y de acuerdo a lo que hemos ido analizando a través de suma de ángulos, hemos llenado el que nos faltaba. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros sumamos todos estos ángulos? Este, más este, más este, más este. Recordemos que gracias al dato de suplementarios, y también lo podemos observar, juntos están formando media vuelta, un ángulo llano, es decir, 180 grados. Y al hablar de juntos, significa que la suma de él más él más él más él debe ser 180.
Y de esa manera estaríamos formando una ecuación y vamos a ver qué características tiene esta ecuación. Entonces, seguimos. Vamos a anotar por acá. Gracias al dato de suplementarios y también de consecutivos, entonces, primero anotemos con nombres de ángulos y luego vamos reemplazando los valores o las incógnitas que hemos ido asignando, ¿sí? Entonces, comencemos con este angulito. Este es el angulito AOY. Entonces, el angulito AOY más, este es el angulito YOB. YOB. El segundo sería este. Ángulo YOB más. Seguimos. Y ahora tenemos este tercer ángulo que sería el ángulo BOX. BOX. Ángulo BOX. Y por último tenemos el ángulo XOC. Ángulo XOC. La suma de estos cuatro angulitos, 1, 2, 3, 4, como juntos forman media vuelta, la suma tiene que ser 180 grados. Recordemos eso porque juntos están formando media vuelta. Y reemplazamos. ¿Cuánto es el ángulo AOY? Alfa más 75. Algo que les voy a recomendar, hay que cuidar mucho justamente cuando realizamos nuestros procedimientos algebraicos. Cada vez que te toque reemplazar, te sugiero que siempre pongas paréntesis. Hay casos en los que podríamos omitir sin problema porque no nos va a traer problemas. Justamente si veo que delante de lo que estoy reemplazando solamente hay un signo positivo, sin ningún número más, ahí podría no tomar en cuenta los paréntesis, no me va a afectar. Pero en el resto de los casos, si un signo negativo está delante, si un número está delante, entonces mucho cuidado porque si no pongo signos de agrupación, eso me va a afectar claramente. Reemplazamos AOY. Como no hay nada delante, en este caso no hay esa necesidad de poner signos de agrupación, no me va a afectar. AOY es alfa más 75. Más el ángulo YOB, 75. Más el ángulo BOX, alfa. Más XOC, que también es alfa. La suma de estos cuatro es 180. Bien, como pueden observar, hemos formado una ecuación con una sola incógnita, alfa. Justamente algo que estaba procurando para que sea un poquito más directo y no se nos alargue mucho el ejercicio. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta ecuación. Esta ecuación claramente es de primer grado, ¿no? No aparece un alfa al cuadrado o un alfa con otro exponente. Es una ecuación con alfas cuyos exponentes se sobreentiende que son unos. Por eso puedo ver claramente que es una ecuación de primer grado. Entonces, tomemos los términos semejantes. Alfa, alfa, alfa. Alfa más alfa, eso da como resultado 3 alfa. Sumamos los números independientes, 75 más 75, esto da como resultado 150. Seguimos anotando la parte derecha.
Hay que hacer el despeje, hay que transponer, ¿verdad? Entonces tenemos 3 alfa, restamos 150 a la ecuación para poder simplificar esto. Entonces, chao el 150, 180, estamos restando 150. O lo que comúnmente aprendemos, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar al otro lado. Haciendo las operaciones, la resta me queda 30. Y por último, para poder simplificar este 3, dividimos entre 3 toda la ecuación. Eso nos permite simplificar esto de acá, ese es el objetivo. Y de esa manera alfa, hacemos la división, alfa vale 10. Bien, alfa vale 10. Hemos encontrado el valor de alfa, pero no se olviden que el ejercicio nos está pidiendo algo. Calcular el ángulo Y o C. Aquí lo vamos a anotar. El ángulo Y o C es lo que el ejercicio nos está pidiendo. Lo vamos a identificar en la gráfica. ¿Dónde está el ángulo Y o C? Y o C. Miren, Y o C es la unión de 1, 2, 3 ángulos. 75 más alfa más alfa. Entonces, como ya tengo el valor de alfa, lo que voy a hacer es, con ayuda de eso, encontrar lo que el ejercicio nos está pidiendo. Entonces, anotemos, a ver. Y o C, el ángulo Y o C, es igual a la suma de estos 3. 75 más alfa más alfa. Reemplazamos el alfa, ya sabemos que alfa vale 10. Hacemos la suma correspondiente, 75 más 10 sería 95. Y con eso hemos encontrado lo que el ejercicio nos estaba pidiendo. El valor del ángulo Y o C es igual a 95 grados. Entonces, observemos con calma lo que hemos hecho. Recuerden que pueden consultar sus dudas y vamos a procurar responderlas en este momento. Mientras van pensando si tienen alguna consulta, alguna duda, hagamos un repaso de lo que hemos hecho para resolver este ejercicio. Lo primero que hicimos fue identificar ciertos detalles importantes como notación. Notación significa cómo escribo el nombre de los objetos. Los ángulos, este simbolito que es como una aberturita, muchas veces parecido al símbolo de menor, y otras veces con la aberturita, la curvita, significa ángulo o medida de ángulo. Muchas veces los ángulos están notados con 3 letras. La letra del medio siempre representa el vértice y las otras 2 letras hacia dónde se dirige cada uno de los lados. Los segmentos, solo 2 letras, que son los 2 puntos extremos del segmento. Bien, hemos necesitado graficar, a diferencia del ejercicio ejemplo que hicimos la anterior sesión en nuestra área. Ahí no tuvimos la necesidad, simplemente fue un procedimiento donde tuvimos que analizar previamente para poder ir descubriendo cómo iba a ser nuestra ecuación, que nos iba a ayudar a encontrar lo que el ejercicio nos pedía. En este caso, sí hubo la necesidad, lo hemos hecho,
hemos ido obedeciendo con cuidado cada una de las cosas que el problema nos mencionaba. Consecutivos, juntos, ¿no? Suplementarios, que la suma es 180, entonces juntos, en este caso, forman 180. Fuimos poniendo medidas conocidas, el 75, habían bisectrices, y lo hemos escrito formalmente de esta manera. En un caso hemos asignado una letra y le hemos puesto a ambos ángulos porque ahí había una bisectriz. En el otro caso, con ayuda de esa letra que ya habíamos asignado, asignamos el nombre del otro ángulo que faltaba y así nos hemos evitado una nueva letra, que no estaba mal, no estaría mal si alguien la pusiera, ¿no? Dijimos que no hay ningún problema. Si te sentís más seguro con otra incógnita, no hay problema. En este caso nosotros hemos optado por trabajar con lo que ya había. Y por último, hemos formado una ecuación que fue gracias a los 4 angulitos que teníamos acá. 1, 2, 3, 4 ángulos. La suma de estos 4 es 180 porque es media vuelta. Hemos ido reemplazando cada uno de los datos. Hemos resuelto la ecuación encontrada. Hemos encontrado el valor de alfa y con el valor de alfa hemos buscado lo que el ejercicio nos pedía, que en este caso era el ángulo Y o C. Y ahí estaría nuestra respuesta final. La respuesta final es que el ángulo Y o C mide 95 grados. Bien, me gustaría entonces estos últimos minutitos que tenemos aprovechar para mostrarles esa otra alternativa que les mencionaba. Y si hubieras utilizado otra letra, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que cambiaría? Bueno, muchos cambios no van a haber. Vamos a ver que voy a utilizar esto mismo. Voy a hacer algunos pequeños cambios, pero no va a afectar en sí al grueso que hemos hecho, ¿sí? ¿A qué me refería? Por ejemplo, muy bien, se me complica mucho esta manera. Prefiero llamarlo beta, un nuevo nombre, que se llame beta, porque esta cuestión de ver si esto es suma o resta o si es simplemente junto, todavía no lo domino. Entonces le ponemos otra letra. ¿Ok? Entonces, el ángulo AOY, es beta. Y le vamos a poner beta aquí. Simplemente estoy reemplazando la nueva letra que he asignado. Y luego en el siguiente paso, pues sigo reemplazando. AOY es beta. Pondríamos beta en este caso, nos quedaría la ecuación de esta manera. Y bueno, lo único que hay que cambiar es que aquí beta se va a reemplazar y pondríamos la relación que hemos encontrado anteriormente. Si ustedes observan, aquí hay una relación que hemos encontrado entre beta y alfa. Dice que beta es igual a alfa más 75, entonces reemplacemos. Beta es alfa más 75. En este caso no necesito paréntesis, ya les explicaba por qué. No hay nada delante de beta, no me va a afectar en nada. Beta es alfa más 75, más 75, estoy copiando,
Estos dos serían más 2 alfa igual a 180. 2 alfa más alfa, 3 alfa, más 150. El 150 pasa a restar. Me queda la resta 30, dividiendo entre 3 para poder despejar alfa. Alfa vale 10, justamente lo que ya habíamos obtenido. Entonces, como pueden ver, grandes cambios no ha habido. Simplemente he tenido que borrar unas partecitas por la asignación de la nueva incógnita, pero al final eso nos lleva a lo mismo. ¿Está bien? Entonces, como les decía, si se sienten más seguros con nuevas incógnitas, con tal de que no te complique la resolución, entonces no hay ningún problema. Pero lo ideal sería trabajar con la menor cantidad de incógnitas posibles. Muy bien. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría comentar un poco qué es lo que vamos a estar viendo para nuestra siguiente sesión en nuestra área. Para la siguiente estamos programando trabajar con ejercicios y claramente con la teoría necesaria sobre rectas paralelas. Entonces, si usted quiere ver cómo podemos resolver ejemplos de rectas paralelas, qué puedo hacer cuando haya rectas paralelas en nuestros ejercicios, les invito a que nos sigan acompañando en estas clases de apoyo a través de las redes sociales y gracias al Instituto INAP. Buenas noches a todos.